Si ya lo tienen, vamos a leerlo. Dice así: pon a tu boca trompeta, como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. A mí clamará Israel: Dios mío, te hemos conocido. Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Tu becerro en Samaria hasta que no pudieron alcanzar purificación, porque de Israel es también y artífice lo hizo. No es Dios, por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria. Efraín con salario alquiló amantes, aunque alquile entre las naciones ahora y serán afligidos un poco de tiempo por la carga del rey y de los, porque multiplicaré escribí las en los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron. No los quiso Jehová, y castigará su pecado. Ellos volverán a Egipto. Olvidó pues Israel a su hacedor y edificó templos. Y Judá multiplicó ciudades fortificadas, mas yo temeré. Bien. Bueno, ¿qué podríamos nosotros añadir, verdad? A lo que el pasaje dice. Pero hay unas cosas muy claras, hermanos, que el Señor nos da a través de su palabra. Y pues podríamos decir, ¿verdad? Dentro de ellas, lo que el Señor nos dice a través de este capítulo. Ya dijimos, ¿verdad? Nuestras acciones traen consecuencias. Algo que el pueblo debería de saber, ¿verdad? Y cuando decimos el pueblo, no solamente estamos hablando del tiempo de Oseas, sino también algo que respecta al tiempo de nosotros. Lo que usted y yo hagamos o dejemos de hacer traerá consecuencias, buenas o malas. Bueno, pues todo dependerá, ¿verdad?, en base a lo que esta lección nos enseña. Vamos a ver el pasaje. El mensaje del Señor a través de Oseas para el pueblo es: pon a tu boca trompeta. El Señor les está diciendo que hay un juicio. Viene un juicio para el pueblo de Israel. Y en particular para la casa del reino del norte. Y el Señor, a través de decirles pon trompeta, les está diciendo, ¿verdad? Prepárense porque ahí viene. Esto es inminente. Una de las características del pueblo de Israel era sonar la trompeta en tiempos de peligro, ya sea porque venía el enemigo, o también tenían que sonar trompeta, ¿verdad?, para juntarse para adoración, o porque había algún mensaje especial.
que dar. Así que ellos sabían la importancia de tocar la trompeta. Por eso el Señor les está advirtiendo que viene un peligro. Y luego nos dice, ¿verdad? Ese peligro, dice, viene como ¿quién? Como el águila viene contra la casa de Jehová. ¿Cómo es el ataque de estos animales? El ataque de las águilas, hermanos, es sorpresivo. No avisa a su presa que la va a atacar. En un momento se ve el águila en el cielo y de repente, ¿verdad?, se ve la caída con una precisión para atrapar a su presa. El Señor les está advirtiendo que así viene el castigo para la casa de Israel. Y continúa, ¿verdad? El Señor les está diciendo ahora la razón de esta circunstancia, de esta situación que va a venir sobre ellos. Porque, ¿qué dice? Traspasaron mi pacto. El pacto es un acuerdo entre dos o más personas. Bueno, pues el Señor había hecho varios pactos con su pueblo. Conocemos, por ejemplo, el pacto con Noé, el pacto con Abraham, el pacto con Moisés, el pacto con David. Y todos estos pactos que el Señor hizo, los hizo con estos hombres en representación del pueblo de Israel. Así que los compromisos que Dios hacía, los hacía para con el pueblo. Pero también algo que tenemos que aprender es que hay pactos incondicionales, de los cuales Dios, como veíamos en esta mañana, en esta tarde, ¿verdad?, en la escuela dominical, por su misericordia, Él actuaba de esa forma. Algo que el hombre no merecía, Dios allí estaba. Y no solamente había pactos incondicionales, sino también había pactos condicionales, donde había la responsabilidad que Dios daba, pero el pueblo tenía que responder en ciertas formas. Y podemos ver, por ejemplo, lo que nos dice, hablando de algunos, ¿verdad?, así rápidamente, Éxodo 15, 18. Búsquenlo y léanlo, por favor. Quince, 18, perdón. Génesis 15, 18. Discúlpenme. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Bien, aquí vemos un pacto incondicional, ¿verdad? Dios prometiendo al pueblo de Israel, en este caso a Abraham, que le iba a dar una descendencia y a esa descendencia le iba a dar una tierra. Podemos ver ahora sí Éxodo capítulo 2, verso 24. Bueno, aquí recordemos, ¿verdad?, el pacto que Dios hizo con Abraham. Al transcurso del tiempo, el pueblo de Israel, ¿verdad?, se forma allá en Egipto, 400 años de esclavitud. El Señor se acuerda de su pacto
y entonces lo hace efectivo, ¿verdad? ¿Para qué? Para darles libertad, y los envía, ¿verdad? ¿A dónde? A encontrar la tierra prometida por el Señor. Después podemos ver ahí en el capítulo 24, en el verso 8. Bueno, ahorita estamos viendo un solo versículo, pero es importante cuando leemos lo que nos habla, ¿verdad?, del capítulo 24, cómo Dios no solamente ratifica un pacto, ¿verdad?, sino también les da la ley. Fíjese lo que nos dice el pasaje. Bueno, ¿alguien lo puede leer, por favor? Verso 1. Lee, por favor. No, el 24.1. Éxodo 24.1. Dijo Jehová a Moisés: tú delante de Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y siéntate de los ancianos de Israel, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Adelante, siga. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acercarán, se acerquen ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales les ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Hasta ahí, hermano, está bien, gracias. Fíjese bien, lo que quiero que tomen en cuenta es el verso 4, que dice: y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Bueno, lo importante aquí es, no nos vamos a enfocar mucho, pero quiero que tomen en cuenta esto. Dice: y Moisés, ¿qué? Escribió todas las palabras de Jehová. Todo lo que Dios le dijo, las escribió para que el pueblo conociera, supiera. Ahora, fíjese bien lo que dice el verso 7. ¿Qué dice el verso 7? Dice: y tomó ¿qué? El libro del pacto. Fíjese bien, todo lo que el Señor le dio a Moisés se escribió y lo tomaron como ¿qué? Como un pacto, un acuerdo donde, fíjese bien, el pueblo, podemos decir, ¿verdad?, está firmando. Cuando dice la parte final del verso 7, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces, nos damos cuenta, hermanos, lo que está haciendo el pueblo, el compromiso que está haciendo. Cuando nos dice aquí, porque traspasaron mi pacto, fueron más allá de lo que habían puesto, ¿verdad?, de lo que se habían comprometido. ¿Al qué? Al hacerlo nada. Y dentro del pacto no solamente es eso, fíjese bien,
y se rebelaron contra, allá en Oseas capítulo 1, ¿contra quién se rebelaron? Bueno, antes, parte final del verso 1, contra mi ley. Recordemos, hermanos, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia son la ley. Son los libros que tenía el pueblo de Israel en el tiempo de Oseas. ¿Y qué es lo que están haciendo? Están violándolo. Esa era la cosa que tenía Dios en contra del pueblo de Israel, que habían traspasado el pacto y habían violado la ley. El pueblo de Israel sabía claramente cómo tenía que conducirse. Sabían exactamente lo que tenían que hacer, porque Dios lo había establecido a través de la ley. Y el pueblo que había hecho, lo había hecho a menos. Ok, fíjese bien, verso 2. A mí clamará Israel. ¿Cómo va a clamar Israel? ¿Cuál va a ser el clamor de Israel? Dios mío, te hemos conocido. Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. El pueblo de Israel, hermanos, iba a decir, pero Señor, te conocemos, ¿verdad? Y sí, el Señor sabía bien hasta dónde el pueblo conocía al Señor. Pero, déjeme decirle, el pueblo no lo conocía en la profundidad en la cual Dios se había manifestado al pueblo de Israel. Y no solamente en el tiempo de Oseas, sino desde el mismo Génesis, ¿verdad? Vemos cómo Dios llamó a este pueblo su especial tesoro. Un pueblo, ¿verdad?, privilegiado. Un pueblo visto, ¿verdad?, por Dios de una forma en la cual solamente tenía ojos para ellos. Pero el pueblo que había hecho se había olvidado. Y cuando dice ahí, ¿verdad?, que el clamor del pueblo de Israel, sí había clamor. Pero ¿saben cuál era el clamor del pueblo de Israel? Ya lo hemos dicho. Dentro de las prácticas de la adoración a los dioses paganos, ahí también, ¿verdad?, ellos adoraban a Dios. Entonces, Dios no quería mezclas. Dios es un Dios celoso que no aceptaba, ¿verdad?, que se le adorara a Él y también se le adorara a otros dioses. Eso era algo muy claro, muy definido para su pueblo. Por lo tanto, se fijan la clase de adoración que este pueblo tenía para con Dios, la clase de clamor, la clase de oración, la clase de adoración no era la que Dios demandaba. Cuando nosotros vemos en el libro de Levítico la manera específica, clara, especial que Dios demandaba para su adoración, el pueblo la había olvidado. Cada ceremonia, cada celebración de las fiestas, cada una de ellas tenía la mano de Dios, ¿verdad?, puesta ahí para que el pueblo pudiera hacerlo y en esa forma Dios aceptar, Dios recibir esa adoración. Dios les daba las instrucciones de cómo solamente podía Él aceptar, cómo Él podía recibir adoración. En un principio el pueblo lo hizo, pero después hicieron mezclas, ¿verdad? Y aún mismo la adoración, la instrucción que Dios dio para su adoración, para su servicio, fueron y la llevaron a otros dioses. Por eso es que Dios estaba molesto, Dios estaba enojado, Dios estaba airado en contra del pueblo. Así que, por más que el pueblo dijera, ¿verdad?, que conocían a Dios, que clamaban a Dios, que alababan a Dios, no era una adoración que Dios recibía, que Dios aceptaba. Luego dice, ¿verdad?,
Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. Aquí vemos la sentencia de parte de Dios por las acciones equivocadas, erradas del pueblo para con Dios. Bueno, pues tienen su reacción, que es castigo. Dice ahí, el enemigo, ¿qué va a hacer? Lo va a perseguir. Qué contradicciones, ¿verdad? Cuando el pueblo tenía un Dios que proveía, un Dios que suplía, un Dios que protegía, un Dios que daba seguridad. Todo eso recibía el pueblo, ¿verdad? Pero lo cambió por la adoración a otros dioses, y bueno, pues todo aquello que Dios le daba se fue de ahí. Y dentro de ello, en una forma muy particular, ¿verdad? Vemos aquí la persecución en contra del pueblo. Hermanos, si vemos esto, hasta el día de hoy pasa lo mismo. El pueblo de Dios, ¿verdad?, sufre persecución. Y cuando decimos el pueblo de Dios, hablando de Israel. Vemos en la condición que está. ¿Por qué? Porque no reconocen al Señor Jesucristo como el Rey, como el linaje, ¿verdad?, de David, la promesa, el pacto que Dios hizo. Y el día de hoy, ¿cómo consideran, cómo toman en cuenta a Jesús? Bueno, pues siguen pagando las consecuencias. Más adelante vamos a ver, ¿verdad?, el por qué. Ok, verso 4. Ellos establecieron reyes. Otra de las cosas por las cuales Dios está molesto, ¿verdad?, es por la actitud del pueblo. El pueblo demandó reyes. Nosotros queremos tener un rey, ¿verdad?, como las demás naciones. Dios tenía un propósito claro, específico para su pueblo. Lamentablemente el pueblo no esperó, no consideró el tiempo del Señor, y ellos demandaron un rey. Y bueno, pues ahí tenemos, ¿verdad?, el primer rey, Saúl. ¿Y cómo fue escogido Saúl? Bueno, pues por sus características físicas. No era lo que Dios tenía para ellos, pero el pueblo, ¿verdad?, así lo hizo. Bueno, fracasaron. Después viene el nombramiento de David. David, bueno, pues vemos que fue diferente el nombramiento de él, siendo enviado, ¿verdad?, el profeta para llamar a David en el trabajo específico que el Señor tiene para él. Bueno, pues funciona, ¿verdad? Y bueno, pues lamentablemente la condición de hombre, bueno, pues hace pecado. Después viene su hijo Salomón, y dentro de todas las virtudes y cualidades que Dios pone, ¿verdad?, en este hombre, volvemos a ver que otra vez pecado. Después viene su hijo, que también en la misma condición, ¿verdad? Por el cargo, por el puesto, él quiere hacer su voluntad, y viene el incremento a los impuestos, y bueno, pues el pueblo, ¿verdad?, se incomoda, se inconforma, y bueno, pues viene la división. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, pues viene aquí un hombre llamado Jeroboam. ¿Para qué? Para ser un rey, ¿verdad?, no del linaje de David. Y dentro de ello, después vemos toda la descendencia de los reyes del norte, ninguno hace la voluntad de Dios. Aquí vemos por qué Dios está molesto, ¿verdad?, con los reyes que han escogido, que se han establecido. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió con todos estos reyes? Todos estos reyes llevaron a el pueblo de Israel a la desviación, a la adoración de ídolos. Jeroboam, ¿qué fue lo que hizo? Por el temor que tuvo de que el pueblo regresara y se unificara nuevamente, dice que él, ¿verdad?, mandó hacer
2 becerros de oro, para poner uno en Samaria y otro en Betel. ¿Para qué? Para que el pueblo no fuera a adorar al lugar que Dios había establecido, Jerusalén, a través del sacerdote que Dios había llamado para llevar la adoración, en el lugar y en las formas como Dios había establecido. ¿Qué sucede con estos reyes? Bueno, pues estos reyes ponen a sus sacerdotes que no eran del linaje de Leví, y entonces pusieron ahí, ¿verdad?, a quien ellos quisieron, como se acomodaron, y bueno, pues empezaron a desviar. No empezaron a enseñar la ley, ni mucho menos, ¿verdad?, la adoración al Dios verdadero, ni mucho menos a ser obedientes a la palabra de Dios. Pero no escogidos por mí. Dentro de las normas, ¿verdad?, que Dios establecía. Y cuando vemos aquí, cuando dice ahí reyes, ¿verdad?, podemos hablar de autoridades. ¿Qué es lo que padecemos? ¿Qué es lo que vivimos el día de hoy? ¿No nos quejamos de nuestros gobernantes? ¿Quién los pone? Nosotros vamos y votamos, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el responsable? Nosotros. Ahora, no solamente hablando de la sociedad, podemos hablar, por ejemplo, de la iglesia, los líderes. ¿Quién pone a los líderes dentro de la iglesia? Al pastor. Bueno, pues nos cae bien, vamos a votar y levanten la mano los que estén de acuerdo, ¿verdad?, por este hombre. Y ya no es solamente este hombre, sino aún mismo, ¿verdad?, la mujer, porque tiene más talento, más características buenas que un hombre. Entonces vamos a poner a un hombre, a una mujer, perdón. Y luego no solamente eso, hermanos, dentro del hogar. La persona con la que vivimos, ¿verdad?, ya sea el hombre o la mujer. ¿Cuántos lamentan, verdad?, por la persona con la cual están casados? No, pues es la que Dios me mandó. Le echamos la culpa a Dios, ¿verdad? Pues no, son lo que nosotros escogimos. Hermanos, aún hasta en eso, hermanos, la palabra de Dios es muy clara y muy específica, ¿verdad?, para que nosotros tengamos cuidado y sepamos cómo escoger, ya sea al cónyuge, ya sea a nuestro líder. La Escritura nos habla de las características de los pastores y aún mismo, ¿verdad?, también para los gobernantes. Entonces, ahí vemos, hermanos, hasta dónde hemos llegado, ¿verdad? En nuestros días, no solamente mirando la condición del pueblo de Israel en el tiempo de Oseas, sino también hasta nuestros días, seguimos cometiendo los mismos errores. Bueno, dice ahí, ¿verdad?, no solamente escogieron reyes, constituyeron príncipes, y luego dice ahí, ¿verdad?, mas yo, ¿qué? No lo supe. El culpable, ¿verdad? Dios se lava las manos. No es que Dios no supiera. A lo que se refiere aquí es que Dios no da su aprobación. Fíjese bien. Eso es lo que significa esto. Cuando dice ahí, yo no lo supe. Es Dios no está dando su aprobación. ¿Por qué no está dando su aprobación? Porque no lo hemos tomado en cuenta. El pueblo de Israel no tomó en cuenta a Dios. Pasó por un lado su pacto, pasó por un lado la ley y quisieron hacer las cosas a su manera. Entonces Dios dice, ok, ustedes hacen las cosas, el día de mañana, ¿verdad?, va a haber consecuencias. Bien, dice ahí, ¿verdad?, mas yo no lo supe. Ahora, ¿qué nos dice aquí? De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí. Esto es interesante, hermanos, porque habla no solamente del material, del oro y la plata, habla acerca de los bienes, ¿verdad?, que más se aprecian. De ahí formaron sus ídolos.
Y esto lo vemos también en el día de hoy. Usted y yo no tendremos oro, no tendremos plata, ¿verdad? Y vamos y fundimos y hacemos una figurita, ¿verdad? O una figurota, dependiendo de lo que tengamos. Pero sí, de las cosas que nosotros más preciamos, de ahí hacemos nuestros ídolos. Vamos a hablar de nuestro tiempo. ¿En dónde lo dedicamos? Podemos hablar y podemos decir, bueno, puede ser trabajo, ¿verdad? Estamos haciendo un ídolo de nosotros, el trabajo. Podemos hacer un ídolo de nosotros, ¿verdad? Las cosas materiales. Y bueno, pues sin fin de cosas. Esto es algo para que nosotros veamos, hermanos, que no estamos tan lejos como en el tiempo de Oseas, ¿verdad? El pueblo de Israel se conducía, se comportaba. Y luego dice ahí, ¿verdad? Para ser ellos mismos destruidos. Bueno, un día tengo una cosa, otro día voy a hacer otra, y otro día otra, y otro día otra, ¿verdad? Y no encontramos satisfacción, en lo cual nos enfocamos nosotros en lo que nosotros, a lo que nosotros servimos, a lo que nosotros damos nuestro valor. Bien, dice ahí, verso 5, tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte. Se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar purificación. Dice ahí el becerro, ¿de dónde? De Samaria. Recordemos que Samaria era la capital del reino del norte. Esto nos habla acerca de su influencia, nos habla acerca de su importancia. Y bueno, pues dentro de ello, en este lugar, tenían un becerro de oro, ¿verdad? Donde competía con la adoración al Dios verdadero que había allá en Jerusalén. Ahora recordemos, 10 tribus fueron las que conformaron el reino del norte, la mayoría. ¿Qué tan fuerte era, verdad? La influencia de hacer el mal. No solamente geográficamente, sino en cuestión de población. El número de las tribus, ¿verdad?, que prefirieron, anhelaron, desearon hacer las cosas bajo su voluntad, fueron más. Seguimos viendo. Dice ahí, te hizo alejarte. La adoración de todos estos ídolos, de todos estos dioses que habían hecho, ¿verdad? ¿Qué era lo que habían provocado? Alejarse cada vez más de Dios. Este es el peligro que nosotros corremos cuando nosotros nos hemos desviado, cuando nosotros hemos quitado nuestra vista de Dios. Las cosas más insignificantes, aún más pequeñas, hermanos, nos van a desviar del Señor. El Señor, vemos desde sus promesas de pacto, ¿verdad? Con Noé, con Abraham, con Moisés, con David, cómo eran, ¿verdad?, lo que les había prometido. Y todo eso el pueblo lo había hecho a un lado, con tal de ¿qué? De experimentar nuevas cosas en su búsqueda, en su adoración a ídolos, a dioses paganos. Lamentablemente, ¿verdad?, todo esto traía consecuencias. Y así es como Dios les está diciendo, ¿verdad?, que es lo que va a suceder con ellos. Cuando vemos ahí, ¿verdad?, toca trompeta porque viene un peligro inminente. Dice ahí, te hizo alejarte. Ese alejamiento que provoca el incendio, ¿verdad?, de enojo de Dios en contra del pueblo.
Las acciones indebidas, las acciones contrarias a la voluntad de Dios, provocan enojo a nuestro Dios. Esto es algo que debemos de saber, que debemos de conocer, de que debemos de tener presentes nosotros todos los días, fíjese bien. ¿Por qué? Porque todos los días usted y yo estamos tomando decisiones. Usted y yo tomamos decisiones todos los días. Y en base a lo que nosotros decidamos hacer, veamos si lo que hemos decidido hacer glorifica, honra, trae alabanza a nuestro Dios. Ahora, no solamente nuestras acciones externas que se ven, sino también nuestras acciones internas, nuestros pensamientos. ¿Se fijan cómo Dios está en todo? Dios no deja nada a la deriva. Esto es algo que nos tiene que ayudar a nosotros, hermanos, para considerar día con día nuestro pensamiento puro hacia nuestras acciones que van, ¿verdad?, para glorificar el nombre de Dios. Ok, nos sigue diciendo ahí, ¿verdad? Se encendió mi enojo contra ellos. ¿Hasta dónde? Hasta que no pudieron alcanzar purificación. Esto nos dice, hermanos, que todo lo que nosotros hagamos externamente o internamente fuera de la voluntad de Dios no va a traer nada que nos haga mejores para presentarnos delante de Él. Nos decían en la clase de escuela dominical, ¿verdad?, acerca de las buenas obras. Las buenas obras no son para que nosotros logremos alcanzar la benevolencia de parte de nuestro Dios. Las buenas obras son porque la obra del Señor, ¿verdad?, está haciendo efecto en nuestras vidas. Y eso es lo que tenemos que manifestar nosotros día con día. Y a través de ello, nosotros estamos dando manifestación ¿de qué? De que la palabra de Dios está haciendo su obra en nosotros al purificarnos, al santificarnos. Por eso es importante, hermanos, entender cuando dice ahí, ¿verdad?, quebrantaron mi pacto y desobedecieron mi ley. No hay nada más grave que nosotros podamos pasar. Lo que Dios ya nos ha dicho, ¿verdad?, y que nosotros sabemos que es bueno y lo que es malo. Decíamos ahorita acerca de los pactos condicionales, ¿verdad? Es donde Dios se comprometía a hacer algo por el pueblo, pero el pueblo también se tenía que comprometer, pues, a ser obedientes, ¿verdad?, a lo que el Señor les demandaba para recibir bendición. Ok. Verso 6. Porque de Israel es también este, y artífice lo hizo, no es Dios, por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria. A lo que está hablando aquí es acerca de los ídolos, ¿verdad? Y en particular, bueno, pues un becerro de oro, al cual desde que hicieron la adoración, ¿verdad?, primera, allá de la separación de la división del pueblo de Israel, Jeroboam les dijo, ¿verdad?, este becerro es quien nos sacó de Egipto, este becerro es quien nos ha traído, ¿verdad?, a la tierra prometida, este becerro es quien nos ha dado esta tierra. Todo lo que Dios había hecho por el pueblo se lo estaban atribuyendo a este becerro. Y el pueblo, hermanos, ya para el tiempo de Oseas, que han pasado como 700, 800 años, ellos continúan en esa, no, perdón, más tiempo. Estoy sacando el tiempo de Jueces, pero es mucho más tiempo atrás, ¿verdad? El pueblo está diciendo, este becerro es
quien ha hecho esto con nosotros. Entonces el Señor les está diciendo, ¿verdad? Todo esto, ¿verdad?, que ustedes tienen, se va a hacer pedazos. Y saben que esto sucede cuando viene la conquista. Todo lo que tenían de ellos de valor fue quitado, y pues muchas de las cosas, ¿verdad?, que ellos tenían de valor, en este caso de oro, pues algunas de las cosas fueron fundidas. No sabemos dónde quedaría este becerro, ¿verdad? Pero yo creo que lo más lógico que sucedió fue que lo fundieron en respuesta, ¿verdad?, de lo que Dios les estaba diciendo. Ese es mi pensar. Bueno, seguimos, verso 7. Porque sembraron viento y torbellino segarán. Fíjense bien lo que les está diciendo ahí el Señor, ¿verdad? Ustedes hicieron estas acciones que para ustedes podría parecer muy, muy simples, muy pequeñas o sin ninguna importancia, pero el Señor les dice, ustedes van a ¿qué? Van a cegar o van a cosechar, ¿verdad?, torbellinos, esos vientos que traen destrucción. Ellos pensaron, ¿verdad?, que lo que estaban haciendo era insignificante, era pequeño, no causaba ninguna consecuencia mala. El Señor está diciendo, eso que ustedes vieron en su pequeñez, eso va a traer grandes consecuencias para su vida. Dice ahí, ¿verdad?, no tendrán mies. Y luego no solamente eso, dice, ni su espiga hará harina. Y si la hiciere, extraños la comerán. Lo que Dios había prometido de darles una tierra que fluía, que fluía leche y miel. Hermanos, eso era lo que Dios les había dado. Pero como consecuencia de su desobediencia, ahora el pueblo iba a tener escasez. La tierra no les iba a producir. Y si les producía, iba a ser mínimo. No solamente era para su alimentación, sino también para hacer negocio. Hermanos, ni para alimentación de ellos iban a tener. Por eso les dice ahí, ¿verdad? La espiga no hará ¿qué? Harina. Algo vital para el pueblo, el alimento, eso iba a ser parte del sufrimiento, la escasez. Y si tenían poquito, los demás pueblos, hermanos, iban a venir para quitárselos. Era triste, ¿verdad?, el castigo que vendría sobre el pueblo. Pero no queda ahí. Dice ahí el verso 8, devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima. ¿Hasta qué punto iba a ser la condición de Israel? Devorado, dice, devorado. Le iban a quitar todo lo que tuviera de valor. Recordemos que Dios proveía, ¿verdad? Dios sustentaba, Dios cuidaba a su pueblo. Pero por condición del pecado, Dios los iba a abandonar. Entonces dice ahí que las naciones, fíjese bien, las naciones pronto estarían en guerra en contra de ellos, y no solamente iban a estar en guerra, sino que los iban a derrotar. ¿Y cómo los iban a dejar? A un punto en que Israel iba a ser como una vasija sin estima, o sea, una herramienta sin valor.
como decir, ¿verdad? Hoy en día, ver una cazuela ahí oxidada y no la agarra uno para ir a preparar alimento, ¿verdad? Dice uno, no, pues esta ni para el perro, ¿verdad? No vaya a ser que se vaya a contaminar, que se vaya a enfermar. Saben que esas son las características el día de hoy del pueblo de Israel. ¿Dónde se encuentra el pueblo de Israel? Fíjese bien. Dicen que de 5 israelitas, 1 solamente está en Israel y 4 están fuera. Esto nos pone a pensar, hermanos, hasta dónde ha llegado el castigo, ¿verdad?, del pueblo de Israel. Hasta el día de hoy. Las consecuencias las tienen. ¿Qué nos dice esto? Del peligro que nosotros corremos, ¿verdad?, cuando nosotros nos alejamos de Dios. No lo tomamos en cuenta. No consideramos su palabra. No tomamos en cuenta sus advertencias. Bueno, ahí dice, ¿verdad?, que está como vasija sin estima, porque ellos subieron a Siria. ¿Qué tiene que ver esto? Lo que está diciendo aquí, hermanos, es que, fíjese bien, la seguridad la buscaron en los pueblos de alrededor y no en su Dios. Tan fácil hubiera sido, ¿verdad?, que el pueblo viniera al arrepentimiento y dijera, ¿verdad?, y confesara a Dios su pecado, y bueno, pues Dios los perdonaba y continuaban adelante, y Dios los bendecía y los prosperaba y los cuidaba y les daba seguridad. Algo que hemos estado viendo en el libro de Jueces. Pero el pueblo no hizo eso. El pueblo pasó por alto, ¿verdad?, la advertencia que Dios les estaba dando. Y ellos buscaron, ¿qué? Seguridad, protección en los pueblos de alrededor. Fueron con Asiria, ¿verdad? ¿Para qué? Para que ellos los protegieran, los cuidaran. Dice ahí, subieron a Asiria, y luego nos dice el ejemplo, fíjese bien, ¿cómo fueron? ¿Van siguiendo la lectura? Como asnos monteses. Qué ilustrativo, ¿verdad? Nos enseña aquí el pasaje. Bueno, pues es algo interesante, hermanos. Hoy en día nosotros decimos, tú eres peor que una mula, ¿verdad? Pero fíjese bien, aquí no es una mula, aquí es un asno, y luego nos dice montés, o sea, no es domesticado. Si el asno lo reconocemos como un animal, ¿verdad?, sin entendimiento y obstinado, bueno, pues ahora cuando dice montés, ¿verdad?, y lo que sigue. Así es como se condujo el pueblo de Israel. Efraín con salario alquiló amantes. ¿Qué fue lo que hizo el pueblo? Dice que alquiló amantes. ¿Hasta qué punto había llegado el pueblo? Fíjese bien. Lo normal era, ¿verdad?, que las prostitutas recibieran el pago por sus servicios. Recibieran el pago por el placer, las caricias, ¿verdad?, que daban. Eso es lo que uno entiende como normal. Pero fíjese bien, lo que está sucediendo aquí es que en lugar de recibir un pago, ellas pagaban. Entendamos esto, hermanos. La comparación que nos da el libro de Oseas es que Dios es el esposo e Israel es la esposa. Y aquí está hablando de lo que hizo el pueblo. El pueblo está olvidándose del esposo, de Dios, y está yendo tras los amantes, ¿verdad?, los ídolos. Y no solamente eso, sino que les está
dando de sus riquezas. Cuando dice ahí, ¿verdad? De su oro y de su plata hicieron los ídolos. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Entonces, podemos entender, ¿verdad? El enojo, la molestia de parte de Dios. Dice ahí que ellos hicieron esto. Efraín, ¿verdad? Y luego dice ahí el verso 10, aunque alquilen entre las naciones, ahora las juntaré y serán afligidos un poco de tiempo por la carga del rey y de los príncipes. Dice, Efraín con salario alquiló amantes. Y luego dice, aunque alquilen entre las naciones. Hermanos, el pueblo estaba dispuesto a pagar a otros pueblos para que los cuidaran, para que los protegieran. Pero ¿qué es lo que pasa? Dice el Señor, eso no les va a servir. Al contrario, dice, aún aquellos pueblos que ustedes están buscando para protección, a esos mismos los voy a juntar, ¿para qué? Para que vengan en contra de ustedes. Y no solamente vengan en contra de ustedes a felicitarlos, ¿verdad? A protegerlos, sino a castigarlos. Y serán afligidos un poco de tiempo por la carga de ¿quién? Del rey. Les van a cobrar impuestos. Y no solamente estos reyes, sino también los príncipes. Porque multiplicó Efraín altares para pecar. Esto es importante. Porque multiplicó ¿qué? Altares para pecar. Hermanos, esto nos habla de la desviación tan grande a la adoración de ídolos paganos. No solamente tenían un ídolo, tenían cantidad de ídolos a los cuales adoraban. Ese es el peligro que corremos, hermanos, cuando nosotros nos desviamos de la verdadera adoración que Dios marca, que Dios establece a través de su palabra. Por eso debemos de tener cuidado en el mensaje, ¿verdad?, que estamos escuchando. No porque lo dice uno, sino de dónde viene el mensaje, de la palabra de Dios. Ok. Verso 12, le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. ¿Qué es lo que dice aquí? Que la palabra de Dios, hermanos, a ellos le hicieron bolita y la tiraron, no la tomaron en cuenta. En los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron. No los quiso Jehová. Ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Ellos volverán a Egipto. Dice ahí, dentro de los sacrificios que ofrecían, también ofrecían para Dios. Y eso es tan grave, hermanos, como hoy en día, cuando nosotros venimos y nos sentimos justificados porque traemos ofrenda. Porque venimos en un tiempo, en un horario, ¿verdad?, a el servicio. Y oramos también. Y conocemos la liturgia, ¿verdad? Nos paramos, nos sentamos. Y mayormente, ¿verdad?, cuando nos dicen, ¿verdad?, por reverencia a la palabra de Dios. No, me tengo que parar. Hermanos, eso no es lo que el Señor está demandando de nosotros. El Señor quiere un corazón contrito y un corazón humillado, un corazón que obedece a su palabra. Y eso era lo que le faltó al pueblo de Israel. Por eso nos dice ahí, ¿verdad? El Señor no aceptó aquellos sacrificios. El Señor no los quiso. ¿Y qué viene a todo ello? Hermanos, el Señor no solamente da la vuelta y no quiere ver aquello, sino también viene
una reacción de parte de Él. Ahora se acordará de su iniquidad. Nos decían en la clase de escuela dominical el significado de iniquidad, ¿verdad? ¿Recuerdan? ¿Sí recuerdan? Hermano, ¿no lo recuerda? Iniquidad. Oh, sí, la iniquidad es un acto de maldad. Hermanos, nosotros conocemos la maldad. Sabemos lo que es malo. Y podemos tomar la decisión y alejarnos de ello porque sabemos que es malo. Pero sabemos que es malo y estoy dispuesto a hacerlo. O sea, una acción descarada de la maldad. Con una, como dice la ley, ¿verdad? Con premeditación, alevosía y ventaja. Y cuando hay esas acciones, ¿verdad? La ley es dura. Bueno, pues eso es lo que el Señor está diciendo de nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros conocemos la palabra de Dios y no nos importa y hacemos las cosas contrarias a su voluntad, a su propósito. Se acordará de su iniquidad y por consecuencia, ¿qué? Castigará el pecado. Ellos volverán a Egipto. Fíjese bien, ¿qué es lo que está diciendo aquí el Señor? El Señor va a regresar a este pueblo a donde los había sacado, a la esclavitud, a ser esclavos. ¿Qué es lo que pasa con nosotros, hermanos, cuando estamos en iniquidad? Bueno, pues es muy claro, ¿verdad? Poder entender lo que el pasaje nos está diciendo. Una desviación completa, total, de la voluntad del propósito de Dios. Verso 14. Olvidó pues Israel a su hacedor. El pecado de Israel fue olvidarse de Dios. ¿Y qué hizo? Edificó templos. Hermanos, había templos por todos lados. El propósito por el cual se pusieron aquellos becerros en Samaria y en Betel, para que el pueblo no regresara a la adoración a Jerusalén, al Dios verdadero. Una cosa nos lleva a otra. Por eso debemos de tener cuidado, ¿verdad? En lo que hacemos nosotros en nuestra adoración. ¿Es una adoración conforme al plan, a la voluntad, al propósito de Dios? ¿O es una adoración que traiga satisfacción a mi vida para decir que estoy agradando a Dios? Olvidó pues Israel a su hacedor y edificó templos. Y lo más triste, hermanos, dice ahí, y Judá multiplicó ciudades fortificadas. Hermanos, las acciones de nosotros pueden contagiar a otros. Ojalá, ¿verdad?, que nuestras acciones basadas en hacer la voluntad de Dios impacten la vida de los demás. Pero qué triste, hermanos, cuando nosotros vivimos igual que las condiciones de este mundo y la gente, ¿verdad?, a nuestro alrededor dice, bueno, si es ser cristiano, es vivir así, pues yo soy mejor que tú. No hay nada de lo cual yo tengo que arrepentirme. No tengo nada de que ser diferente. Judá, hermanos, fue contagiado y el contagio de ellos, ¿verdad?, dice que ellos también buscaron seguridad. ¿En qué? En edificar muros. En lugar de que Judá dijera, pues vamos a clamar a Dios y vamos a pedir protección porque el castigo viene inminente hacia el reino del norte, pues nosotros también, ¿verdad?, tenemos que escuchar esas palabras y tenemos que buscar arrepentimiento. El pueblo del sur no vio las cosas así, dijo, vamos a hacer a través del esfuerzo de nuestras manos murallas, muros que nos protejan del enemigo. ¿Saben qué pasó? Después de casi 100 años, la conquista de Judá fue a través de los babilonios. Duraron 3 años sitiándola y después, a través de
incendios, de quemar la ciudad, pudieron derribar y pudieron conquistarlos. Algo de lo cual el pueblo creyó, ¿verdad?, que podían tener seguridad. Dios permitió que el enemigo entrara y los conquistara. ¿Y todo por qué? Porque no buscaron, ¿verdad?, el arrepentimiento al Señor. Y Judá multiplicó ciudades mortificadas, mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. Hermanos, el castigo era inminente. El castigo venía para el pueblo de Israel, no solamente para el reino del norte, sino también para el sur. Todo lo que nosotros podemos conocer de historia, de lo que sucedió después con el pueblo de Israel, hermanos, se pudo evitar. ¿Se pudo evitar cómo? Solamente reconociendo su condición y clamando a Dios, ¿verdad?, en arrepentimiento por el perdón de sus acciones. ¿Qué es lo que nos enseña? ¿Qué es lo que nos deja este pasaje? Este pasaje nos dice, ¿verdad?, que nosotros no somos diferentes al pueblo de Israel en aquel tiempo. Nuestras condiciones de vida están siendo vistas por el Señor y Él tiene, ¿verdad?, algo para nosotros. Esperemos que a la luz de su palabra podamos nosotros decir, estamos haciendo las cosas correctas. No por nosotros, sino porque estamos clamando a Dios en su misericordia, ¿verdad?, y en la oportunidad que Él nos da para perdonar nuestros pecados, nosotros estamos confesándolos. Que eso sea lo que la palabra de Dios nos mueva, ¿verdad?, a hacer día con día en nuestras vidas. Vamos a orar. Vamos a pedirle a nuestro hermano Francisco que nos despida en oración. Oremos. Te damos gracias por tu palabra. Te rogamos que obres un sincero arrepentimiento en tu pueblo, en nosotros, Señor, y que tu propósito se cumpla, Señor, al poder glorificar tu nombre con corazones realmente íntegros, regenerados por ti, Señor, y que buscan tu rostro. Ayúdanos, Señor, y edifica tu pueblo en tu palabra. A ti clamamos y en tus manos nos ponemos dándote gracias por tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, el Señor les bendiga.